me había olvidado. Siempre me olvida grabar el segundo bloque. Bueno, entonces, nuevamente, entonces siempre al principio acostúmbrense a utilizar el algoritmo, el paso a paso de qué es lo que tenemos que hacer. Entonces vamos a mirarlo con un ejemplo y vamos a ir aplicando cada uno de estos pasitos, así los primeros ejemplos sean muy elementales, mirando cómo se aplica, cómo funciona. Entonces, miremos algunos. Entonces, por acá inicialmente me plantean unos problemas en lenguaje verbal, en lenguaje natural, para representarlo en forma simbólica matemática. Entonces, por acá dice, si Juan tiene X pesos y Jaime 5 más que Juan, entonces Jaime tiene X más 5. Si Samuel tiene 3 pesos menos que Juan, entonces Samuel tiene X menos 3. Simplemente es pasar las palabras a una representación simbólica matemática. En este caso, pues ya me estoy dando incluso la variable. Aquí me están diciendo que Juan tiene X pesos. No sabemos cuánto es algo desconocido, lo representamos con X. Y Jaime tiene 5 más que Juan. Entonces, pues si Juan tenía X, pues Jaime va a tener X más 5. En el otro me dicen, Samuel tiene 3 menos que Juan. Y si Juan tenía X, entonces Samuel tiene X menos 3, porque tiene 3 menos. Entonces, pilas con eso. El segundo dice, Luis tiene una edad de X años. Aquí también me están dando la variable, me están diciendo que Luis tiene X años, no sabemos cuántos son. Y su papá tiene 4 años más que el doble de la edad de él, de la edad de Luis. El doble de la edad de Luis, pues es el doble de X, o sea, de 2X. Y tiene 4 años más que ese doble, es 2X más 4. Entonces, pilas que aquí estoy transformando del lenguaje verbal al lenguaje matemático. Entonces hay que saber entender. Uno de los primeros, o el primer ejercicio antes de aplicar ese algoritmo es comprensión lectora. Si yo no entiendo lo que dice el problema, jamás lo voy a poder resolver en forma correcta. Porque si yo no soy capaz de expresar, por ejemplo, esto, Luis tiene X años y el papá tiene 4 años más que el doble de la edad de su hijo, entonces, ¿cuándo voy a poder escribir esto? Nunca. Si yo no entiendo lo que dice ahí, no va a poder escribir esta vaina nunca. Entonces tengan cuidado con eso. Es como la parte más complicadita. Lo otro es muy sencillo. Por acá nos dice, si cierto almacén vende X neveras, X refrigeradores en un mes, ¿cuántos vendió X? No sabemos cuántos. Y en el segundo almacén se vendieron 5 menos que una tercera parte del anterior, entonces el segundo almacén ¿cuánto vende? Pues una tercera parte es un tercio de X. Esa es la tercera parte del almacén anterior, o sea, un tercio de X. Y nos dice que vende 5 menos que la tercera parte, entonces un tercio de X menos 5. Entonces, tengan mucho cuidado porque aquí es donde mayor cantidad de errores cometemos. Entonces, hay que estar muy consciente de lo que el problema plantea y lo que me está pidiendo. Entonces, miremos algunos ejemplos sencillos. Determine dos números enteros consecutivos cuya suma sea 19. Dos números que sean seguidos que al sumarlos me den 19 pesos. Usted lo puede sacar de inmediato. Usted me dice, profe, 9 y 10 son números seguidos y su suma da 19. Eso da de una. Sí. Pero miremos el algoritmo matemático o el algoritmo que me propone esto. Entonces, me dicen que debemos encontrar dos números enteros. Vamos a decir que uno de ellos se llama X y decimos que es el primero, el más pequeño. Recuerden que son dos consecutivos, entonces va a tener uno mayor, uno menor y uno mayor, ¿listo? Entonces, al menor lo llamo X. Ese es el primer paso, definir la variable o la incógnita. Son dos. Al segundo lo voy a escribir en términos del primero. ¿Cómo calculo el consecutivo de un número entero? Pues simplemente le sumo 1. El consecutivo de 1 es 2. ¿Cómo lo tengo? Cogiendo el número 1 y sumándole 1, me da 2. El consecutivo de 2 es 3. ¿Cómo lo obtengo? Cogiendo el 2 y sumándole 1, me da 3. El consecutivo de 3 es 4. Cojo el 3 y le sumo 1. Entonces, el consecutivo de X es X más 1, simplemente, porque es el que le sigue. Entonces, el primer número se llama X y el segundo número se llama X más 1. Y el tercer paso es escribir una ecuación matemática que traduzca esas palabras que están allá. La suma de dos números consecutivos es igual o es 19. Entonces, eso es lo que dice acá. El primer número es X, el consecutivo de X es X más 1 y la suma de esos dos me da 19. Y el cuarto paso es resolver la ecuación. Ustedes ya saben cómo resolverla como la estamos planteando ahorita. Entonces,
simplemente me queda, somos semejantes, 2x más 1 igual a 19, paso este 1 al otro lado a restar, me queda 2x igual a 18, y el 2 que está multiplicando lo paso al otro lado a dividir, me queda 18 medios, que es lo mismo que la mitad de 18, que es 9. Entonces, x vale 9, y si x vale 9, el siguiente número, porque son 2, es x más 1, es 9 más 1 es 10. Eso es lo que dice aquí, por lo tanto el más pequeño es 9, y el mayor es x más 1, o sea, de 10. Entonces, acá ya estoy traduciéndolo al lenguaje en palabras, al lenguaje verbal o natural. Entonces, el número más pequeño es 9 y el número más grande o el mayor es 10. Y listo, la suma de esos dos números es 19. Es lo que me estaban preguntando. Miremos este siguiente ejemplo. Un hombre tiene 7 años más que su esposa. Primera parte. Un hombre tiene 7 años más que su esposa. Seguido. Hace 10 años tenía el doble de la edad de ella. Pregunta. ¿Cuántos años tiene él? Están preguntando por la edad del hombre. ¿Listo? Entonces, no sabemos cuántos años tiene ni él ni ella. Pero vamos a definir o vamos a denotar la edad de uno de los dos con la X. Entonces acá dice, denotamos con la X la edad del hombre, la edad actual. ¿Listo? Entonces, si el hombre tiene X, hoy, en la actualidad, la mujer tiene X menos 7. Hoy, en la actualidad. Eso es lo que dice acá. Él tiene X y ella tiene X menos 7, porque ella tiene 7 años. Él tiene 7 años más que la esposa. La esposa es menor que él en 7 años. Entonces, por eso acá le colocamos X menos 7. Mucho cuidado con escoger la variable. Podríamos haber dicho que la variable o la incógnita era X, era la esposa, la edad de la esposa, que la edad de la esposa fuera X. Pero me están preguntando por la edad de él. Entonces, por eso le colocamos a la incógnita la edad de él. Pero también lo hubiera podido hacer con la edad de ella. Y si hubiera sido así, entonces en este caso, la edad de la mujer sería X y la edad del hombre sería X más 7. ¿Sí? X más 7. Pero bueno, vamos a trabajarlo como está acá. Entonces, él tiene X años y la esposa tiene X menos 7 años porque él es 7 años mayor que la esposa. Luego me dice, hace 10 años. Y el señor hoy tiene X, pues hace 10 años tenía X menos 10. Porque si yo tengo hoy 40, hace 10 años tenía 30. Así de sencillo. Entonces, si él hoy tiene X, hace 10 años tenía X menos 10. Es lo que dice acá. Y si la esposa tenía, o tiene, mejor dicho, hoy X menos 7, hace 10 años tenía X menos 7 menos 10. O sea, X menos 17. Entonces, hace 10 años él tenía X menos 10 y ella tenía X menos 17. Eso es lo que dice acá. X menos 17 es la edad de ella hace 10 años. Y la edad de él hace 10 años es X menos 10. La edad actual de él es X y la de ella es X menos 7. Tengo 4 términos. Necesito relacionarlos para escribir una ecuación. Entonces, lo voy a hacer con este segundo bloque. Hace 10 años él tenía el doble de la edad de ella. Entonces, hace 10 años él tenía X menos 10. Y eso era igual al doble, o sea, de 2. El doble significa multiplicar por 2. Si fuera el triple sería multiplicar por 3. Si fuera el cuádruple por 4. Si fuera el quíntuple por 5. Si fuera la mitad sería dividir entre 2. Si fuera la tercera parte sería dividir entre 3. Tengan en cuenta eso. Entonces, hace 10 años, o sea, él tenía X menos 10. La edad de él era el doble de la edad de ella. ¿Cuántos tenía ella? X menos 17. Estoy hablando de hace 10 años. Entonces, mucho cuidado con la traducción del lenguaje verbal al lenguaje matemático. Ya después de tenerlo aquí, ya eso de ahí para allá es pura carpintería. Eso es papita para el loro. Reemplazamos, simplificamos el paréntesis inicialmente, 2x menos 34. Pasamos a la izquierda las x, en la derecha damos los números. Entonces este 2x pasa al otro lado a restar, este 10 negativo pasa al otro lado a sumar. Me queda x menos 2x me da menos x igual a... Uy, ¿aquí qué pasó? Aquí hubo un error. Aquí no era 23. Aquí quedó malo en la guía, en el libro, filas. Aquí era menos 34 y escribieron menos 23. Menos 34 más 10. Ah, pero aquí al hacer la operación, sí ya menos 34 más 10 da menos 24. Aquí un pequeño error aquí. Por eso. Y acá quedó menos x igual a menos 24. Necesito que la x quede sola, o sea que este menos lo paso al otro lado a dividir. Es como un menos 1. O simplemente multiplico por menos 1 a ambos lados.
Entonces queda positivo acá, y como acá también era negativo, también queda positivo. Nos queda que X es igual a 24. ¿Quién era X? La edad del hombre. Entonces no se les olvide. Entonces acá está. La edad actual del hombre es 24 años, porque esa era la pregunta que nos hacían. Complementan diciendo que la esposa tiene 17 años. Eso no nos lo preguntaron. No nos preguntaron cuántos años tenía él. Pero aquí pues simplemente se puede concluir eso. La esposa tiene 17. Y hace 10 años, pues él tenía 14 y la esposa tenía 7. Y 14 es el doble de 7. Simplemente para que se cumpla lo que estaba en el postulado de por ahí arriba. Listo. Por acá luego me dice, miremos este otro ejemplo, ejemplo número 4. Entonces nos hablan de un ingreso mensual. Es decir, una vendedora gana un salario básico de $600 por un mes, más una comisión del 10% sobre las ventas que ella realiza, por las ventas que ella haga. Descubre que en promedio le toma 1 hora y media realizar ventas por un valor de $100. Pregunta, ¿cuántas horas deberá trabajar en promedio cada mes para que sus ingresos sean de $2,000? Entonces, acá ya involucra un nivel de lenguaje mucho más elevado, pero este ya es un problema mucho más elaborado desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista comercial, pues ya es mucho más aplicativo. Acá a una señora le destinan un salario básico, le van a pagar unas comisiones, ella ya tiene calculado un promedio de ventas por unidad de tiempo y nos preguntan por acá cuánto tiene que vender para que su salario mensual sea de $2,000. Es lo que nos preguntan, los que nos piden por acá. Entonces nos dice por acá, supóngase que lo que nos están preguntando es cuántas horas debe trabajar. Vamos a decir que esas horas, como las conozco, me las están preguntando, las llamo X, o las llamo Y, o las llamo Z, como quieran. Nos dice que cada 3 medias horas, o sea, de cada hora y media, es lo mismo, 3 medios de hora, efectúa ventas por $100,000, de modo que cada hora promedia las 2/3 partes de eso, es decir, 200 sobre 3. ¿Por qué? Porque son las 2/3 partes por 100, me va a dar 200 tercios. Y a eso le sacamos la comisión del 10%, que es lo que le pagan a ella por comisión. Entonces, nos dice que su comisión promedio por hora es de 20 tercios. El 10% de 200 tercios, que son 20 tercios. Por lo tanto, en X horas se gana una comisión de 20 tercios de X dólares. Queda expresado, representado todo el problema en términos de una variable. Vamos a mirarlo por acá. Ya relacioné todo en términos de X. Ahora traducimos de ese lenguaje natural o verbal al lenguaje matemático. Salario básico, que son 600, más las comisiones, 20 tercios de X, que X es el número de horas que trabaja. Si trabaja 1 hora, se gana 20 tercios de dólar, 20 tercios de dólar. Entonces, simplemente es eso lo que significa. Si trabaja 3 horas, se gana $20, por decir algo de comisión. Y entonces, ¿cuánto tiene que valer la X para que el salario del mes sea $2,000? Entonces, aquí simplemente es despejar. Este 600 que está sumando pasa al otro lado a restar. Me queda 20 tercios de X igual a 1,400. Este 3 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Este 20 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Nos queda 3 por 1,400 dividido entre 20 y nos da que X es igual a 210. ¿Qué significa ese 210? Pues que esta mujer debe de trabajar 210 horas en el mes promedio para poder lograr un nivel de ingresos de $2,000, que es lo que nos está preguntando, lo que nos está planteando el ejercicio en este caso, en esta situación. Listo, y miremos el último para que lo terminemos ahí. Nos hablan acá de utilidades. Nos dice que un comerciante de ganado compró 1,000 cabezas de ganado, 1,000 reses, a $150 cada una, vendió 400 de ellas y obtuvo una ganancia del 25%. Pregunta, ¿a qué precio deberá vender las que le restan, o sea, las 600 que le quedan, si quiere tener una utilidad promedio de todo ese lote del 30%? Entonces acá ya hay que jugar con porcentajes y otras cosas, bien parecido como el de arriba, pero miren pues ya el nivel de desarrollo para poder resolver este problema de la matemática, bueno, este problema de la realidad
llevándolo a la matemática para poder expresarlo y hacerlo más fácil. Entonces nos dice que la ganancia por cada una de las 400 vacas, las primeras que vendió, entonces dice que es del 25% de su costo. Las compró a 150 cada uno, entonces aquí puedo hacer un cálculo matemático, que a cada una le ganó el 25%, quiere decir que a cada una le ganó el 37,5 dólares, que multiplicado por 400, que fue las que vendió, se ganó 15.000 dólares en esa primera tanda. Es un primer número que podemos sacar de la información que nos da el problema. Luego nos dicen, sea X los dólares el precio de venta de las restantes 600. No sabemos a cómo las tienen que vender. Entonces la vamos a llamar X. Es el precio en dólares de las 600 vacas que le quedan. Entonces la utilidad por res va a ser igual a X menos 150. ¿Por qué X menos 150? Porque X es el precio de venta y 150 fue el precio de compra al precio que las compró, a 150 cada una. Entonces esa va a ser la utilidad que va a tener por esas vacas. Y su ganancia por las restantes 600 pues va a ser lo siguiente. 600, esto es la ganancia para una sola, X menos 150. Entonces para las 600 va a ser 600 por X menos 150. Entonces simplemente se multiplica ahí. Por lo tanto, la ganancia total de la venta completa es la siguiente. Lo que se ganó en la primera venta, que fueron 15.000, lo tenemos. Más lo que se ganó en la segunda venta, que es esto, 600 multiplicado por X menos 150. Todo eso expresado en dólares. ¿Listo? Pero ahí no termina el ejercicio. El ejercicio nos propone lo siguiente. ¿Cuál es el precio de venta para que la utilidad promedio sea del 30%? Es lo que nos pregunta el problema. La ganancia debe ser del 30%. Entonces, el precio que él pagó por las 1.000 vacas fueron 150.000. ¿Por qué? Porque compró 1.000 a 150, fueron 150.000 dólares. Y él necesita obtener en total, en promedio, una ganancia del 30%. ¿Cuánto es el 30% de 150.000? Pues simplemente multiplicamos por el 30% y nos da 45.000 dólares. Quiere decir que si ya en la primera tanda sacó 15.000, entonces ¿cuánto tengo que sacar en la segunda? Entonces acá ya lo expresamos en el restante. 45.000 me tiene que dar esto. Entonces, los 15.000 más lo que me tengo que ganar en la segunda tanda me tiene que dar 45.000, que es la utilidad del 30% de la compra inicial. Entonces, ya aquí quedó planteada una ecuación lineal de primer orden, de primer grado. Simplemente simplificamos el paréntesis, despejamos la X y llegamos a la conclusión o al resultado de que X vale 200. Pero ojo, no nos podemos quedar ahí. Muchos llegan y resuelven matemáticamente eso. Y X igual a 200 y listo, esa es la respuesta. No, la respuesta no es esa. La respuesta es a la pregunta que nos hicieron. Entonces la pregunta era, ¿a qué precio debe vender las restantes 600 vacas para que la ganancia promedio sea del 30%? Entonces, X es igual a 200. ¿Qué significa ese 200? 200 caballos, 200 vacas, 200 marranos. No. Recuerden que X son dólares y están relacionados con el precio de venta del segundo lote de reses. Entonces, aquí ya se escribe la respuesta. El comerciante debe vender las reses o las vacas restantes a 200 dólares cada una para lograr una utilidad o una ganancia promedio del 30%. Ojo, esta ganancia del 30% involucra los 15.000 del primer bloque, lo que quiere decir que en el segundo bloque se va a ganar 30.000 para que la suma me dé 45.000. Entonces, si tengo 600 vacas, 600 reses y las vendo a 200 dólares, vamos a obtener al final una ganancia por ese segundo lote de 30.000 dólares y sumado a los 15.000 iniciales de la primera venta, me va a dar los 45.000 que representan el 30% de utilidades. Entonces, algunos problemitas, algunos ejercicios. Como les decía, en el taller aparecen en la primera tanda, son ejercicios simplemente de rayar la matemática, de despejar la X y pare de contar. Y hay una segunda tanda, un segundo bloquecito de ejercicios que involucran problemas así como los planteados aquí. Entonces, pues rayen, pues la primera tanda, los primeros bloquecitos, y no tienen mucho dilema, que es despejar la incógnita y ya, resolver la ecuación.
y traten de rayar los problemas. La próxima seguimos, continuamos mirando los problemas, este tipo de problemas, y hacemos un tallercito con problemas que involucran ecuación lineal o ecuación de primer grado. Y con eso terminamos el bloque y ya la siguiente trabajamos ecuación de segundo grado para ir evacuando pues esta parte. Bueno, listo. Dudas, preguntas, inquietudes, inconvenientes o, como normalmente sucede, hasta que no empiecen a hacer los ejercicios, no surgen las preguntas. Entonces, les abro los micrófonos y los escucho para que concluyamos entonces con la sesión de hoy. Lo escucho, muchachos, cuéntenme a ver, ¿la ven fácil o difícil? Y a uno por uno, no, todo al mismo tiempo no. Me aturden acá. Profe, taller y hágale. Ah, bueno, taller y hágale, listo. Usted sí, así a ese ritmo vamos. Con ustedes rinde mucho, la verdad. Están bien conectados con la temática, entonces nos rinde bastante. ¿Qué les iba a decir? Entonces, los problemitas, rayenlos, traten de botarle un poquito de corriente. Los otros sí no tienen mayor dilema porque no sino despejar la incógnita y pare de contar. Entonces, la próxima revisamos los problemitas y hacemos más problemitas. La idea es mirar que efectivamente todas estas herramientas matemáticas tienen aplicación, sirven para algo y tienen una utilidad para ustedes más, sobre todo porque ustedes necesitan modelar la vida real al mundo matemático para poder llevarlo a un algoritmo, para poder llevarlo a un programa, para poder llevarlo a un software. Entonces, es interesante que manejen desde ya muy bien estas herramientas que llaman las ecuaciones. Entonces, no siendo más por hoy, me despido, muchachos, que tengan una feliz noche, nos vemos la próxima semana, queriendo Dios, bueno, nos vemos mañana. Ah, bueno, de una vez, ya por el grupo Diego les escribió, la idea es que la Facultad de Ingeniería trate de a crear vínculos. Entonces, tenemos un amigo en común que es un físico que está bien metido en el cuento de la astronomía. Entonces, mañana a las 7, porque tenemos teoría general de sistemas. Vamos a trabajar la primera media hora revisando un poquitico lo del parcial y a las 7 nos conectamos con ellos, con toda la Facultad de Ingeniería y una conferencia que nos va a dar el ingeniero Uchima sobre, bueno, tiene un proyecto que está desarrollando aquí con Cartago de observar el cielo, la noche o la astronomía en el municipio. Entonces, la idea es que miremos de qué forma nos podemos vincular como facultad de ingeniería, porque hay unos procesos, unos desarrollos de software que se van a generar o que se van a producir. Entonces, la idea es que sea producto cartagüeño y entonces ustedes están vinculados con este cuento, ustedes están en esta parte de la geografía colombiana. Entonces, vamos a ver cómo nos vinculamos con ese proyecto. Entonces, mañana la primera partecita revisamos la actividad del parcial para que nos socialicemos y miremos cómo les fue. Y en el segundo bloquecito entonces nos conectamos a la reunión del ingeniero Uchima. Juan Pablo Uchima llama al muchacho, es un pelado realmente. Está bien joven, ingeniero físico de la tecnológica, que está bien involucrado pues con el cuento de la astronomía. Y tiene unos grupitos de investigación en los colegios aquí en Cartago. Y la idea pues, es también nosotros ya desde facultad, ya desde la Facultad de Ingeniería, podernos vincular con el proyecto. Vamos a mirar cómo podemos contribuir y colaborar. Listo, muchachos, entonces nos vemos mañana, los espero mañana a las 6:30 con teoría general del sistema. ¿Listo? Bueno, Buenas muchas noches, gracias. muchachos. Que estén muy bien. Feliz noches. Listo. Gracias.